La vida nos va dejando señales, y está en nosotros saber reconocerlas. Es así como arranca el nuevo episodio de Matar las Tardes, donde vamos a hablar del Camino de Santiago. Bienvenidos otra vez a este espacio que denominé Matar las Tardes. Esta suerte de podcast, caja de Pandora, donde voy a hablar de los temas que me interesan y, como saben, los que me llaman la atención o cosas que me pasaron. Bueno, como dice el comienzo del podcast, vamos a hablar del Camino de Santiago. Pero antes, vamos a nombrar todas las redes y las plataformas donde estamos ahí metidos y molestando de alguna forma. Estamos molestando en Anchor.fm o YouTube o Evox, Spotify, Google Podcast, Spreaker, iTunes, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker y Radio Public. Así que no tenés excusa para no engancharte, bajarte las aplicaciones y escucharnos cada vez que puedas o quieras y te acompañamos en el día a día. O por lo menos yo te acompaño ahí con mi dulce voz y haciendo tus cosas y yo ahí molestando y haciéndote reír o no, o diciendo algo que no sabías o aprendiendo juntos, qué sé yo, no se sabe. Como digo en el eslogan, matar las tardes es un ocupa en internet. Me gusta mucho cómo suena lo de ocupa porque suena a molesto, ¿no? A gente que no es de ahí. Básicamente es eso, sí. No soy de internet, pero estoy intentando acomodarme y tener mi rinconcito para tener mi lugar para hablar de las cosas que me interesan a mí, como te decía antes, las cosas que me pasaron o que me llaman la atención. En este caso me llaman la atención y un poco también me pasaron con respecto al Camino de Santiago. Arranco con una anécdota. No, con dos anécdotas. La primera es cuando alguien me presentó un libro de Paulo Coelho que se llamaba El Alquimista. Lo compré, lo leí, me gustó, también trata de un viaje. Y dije, bueno, es fácil, porque yo la verdad que no leía nada. Ahora sí ya tengo un par de libros en mi haber. Pero en ese momento no leía nada. Entonces agarré y me puse a buscar qué es lo que había disponible. Tampoco sabía muy bien lo que había. Lo bueno que tenían es que eran libros económicos. No sabía que Coelho también había explotado y tenía un montón de libros súper conocidos. Y menos que El Alquimista era un libro tan conocido. Como decía, yo no había leído nada. Nada de nadie. A mí me regalaron El Principito porque no había leído nada. Bueno, volviendo al tema de Coelho, me pongo a buscar. Igual seguía viéndolo muy lejano esto de leer, pero sin embargo me compré un par de libros. Y entre ellos estaba El Peregrino de Compostela. Y ahí fue mi primer contacto con el Camino de Santiago. Digo primer contacto porque después tuve por varios lados contactos con el camino. Por eso todavía es algo pendiente que tengo en mi vida y que yo sé que lo voy a hacer en algún momento, tarde o temprano. Y lo leí. Y me gustó. Coelho, para muchos no es un gran escritor ni nada, pero como introducción a la lectura está buenísimo porque te deja llevar la historia, es dinámico, no te quedás, no tenés que andar memorizándote grandes personajes ni nada por el estilo. Es bastante sencillo. Y tiene esas cosas medio religiosas, medios místicas que también me gustaban. Por ese lado también me enganchó. Y ahí es donde empecé a seguir la historia del camino, que yo pensé que en realidad era una historia inventada. No pensé que era una historia que tenía que ver con varios caminos, que ahora vamos a nombrar. Y tampoco con la experiencia, porque él tiene un guía en el camino que él recorre. Pero yo no sabía que venían por otros lados igual. Venían de todo el mundo y bueno, algo que después voy a contar. El tema, como decía al comienzo, es que la vida te va dejando señales. Te va dejando señales y esas señales son las que a mí me están indicando que yo tengo que hacer el camino. Esto lo estoy grabando antes de hacerlo. Y ustedes dirán, pero todavía no lo hiciste, ¿qué es eso? No, todavía no lo hice. Pero de a poco me estoy acercando. De a poco, por A o por B, me estoy acercando. Una de las experiencias que tuve también fue que estas vacaciones fue a la ciudad de Ushuaia, al sur de Argentina, en Tierra del Fuego. Y bien llegamos al hostel. La habitación no estaba preparada, faltaba algo así como media hora para
para arrancar. O sea, para que hagamos el check-in. Entonces le preguntamos si podíamos descansar, porque habíamos dormido mal. Fui con un amigo. Habíamos dormido mal, entonces nos dice, no, sí, si quieren siéntense, ocupen la cocina. Bueno, genial. Nos sentamos. Había un señor con una computadora buscando información. Me dispongo a sacar el mate, el termo, caliento el agua y veo que el señor me mira y por respeto yo no sabía de dónde era. Le pregunté si quería un mate y me dijo, no, está bien, te agradezco. Siento que es un acento español, así que bueno, sigo tomando mate y me pregunta de dónde son. Y yo le digo, mira, yo soy de acá, cerca de unos 300 kilómetros y vengo con mi amigo que sí, que él viene de Buenos Aires, que son 3000 kilómetros. Entonces donde empezamos a hablar con él. Él nos dice que nosotros los argentinos somos locos de los mates, que en todos lados lo vio. Y ahí donde empezamos a conversar, él no se iba a quedar más de 1 o 2 días, mientras a nosotros nos preparaban la habitación. Entonces, bueno, una vez que nos dieron la habitación y ya habíamos hecho, tenía una conversación con Daniel se llama, Zaragoza. Nos vamos, ordenamos todo y bueno, como todavía no íbamos a salir, nos volvimos a sentar en la mesa y ahí es donde empezamos a hablar. Y cada uno empezó a preguntar de dónde era, qué hacía y qué sé yo. Y ahí es donde él nos cuenta que Daniel tiene un proyecto y vino a Ushuaia para empezar un camino en bicicleta. Entonces ahí es donde nosotros nos empezamos a acercar a él y preguntarle. Más yo porque no sabía que él era escritor. Cuando lo menciona, me llama muchísimo la atención. Nos habla mucho de su proyecto, que es Escribiendo el Mundo. Entonces, en una de sus anécdotas nos cuenta de que él había hecho el Camino de Santiago. Lo había hecho 2 veces, si mal no recuerdo. Lo había hecho a pie y lo había hecho en bicicleta. Y es ahí donde yo le pregunto, ¿y cómo fue? Si me contaba una anécdota o algo. Y entonces él me dice que había escrito un libro. Yo, ¿un libro? ¿Y tenés alguna copia, algo para leer? Porque me interesa, porque la verdad que es algo que quise hacer siempre. Y me dice, no lo tengo físico. O sea, físico acá en Argentina no. Donde lo podés conseguir, me dice, es en Kindle. En Amazon, perdón. Por eso en ese momento tenía mi Kindle en la mano. Entonces ahí donde él nos recomienda, nos cuenta algún par de anécdotas y nos recomienda también comprar el libro. Entonces lo hago, compro el libro. Y no de compromiso, no lo hice de compromiso. Lo hice porque me interesaba la idea. Y más porque había leído El Peregrino, había leído uno largo de un alemán, un humorista. Y me llamó la atención de que esté con una persona que haya escrito un libro. O sea, un libro es un tema que me gusta, justamente del camino. Así que él vino y me dijo, mirá, me parece que hay un descuento, aprovechalo, qué sé yo. Mientras él preparaba su bicicleta y hablamos un poco y me contó algunas anécdotas que después las vi reflejadas en el libro y me parecieron graciosas porque lo escuché de primera mano antes de leerlo. Y es ahí donde digo... Qué loco, porque el día anterior, 2 o 3 días antes había charlado con una compañera de trabajo acerca de qué me gustaría hacer a mí, ¿no? Qué lugares me gustaría conocer. Y en esos, entre los lugares que me gustaría conocer estaba el camino, ¿no? Entonces le conté acerca de cómo venía la mano con el tema de la peregrinación y que era importante y todo. Y a los pocos días me encuentro hablando con Daniel de su libro. Y es ahí donde, bueno, me saco una foto con él y le deseo que tenga un buen viaje, que sea acá por Argentina, que esté todo tranquilo, sobre todo el sur, que es bastante hostil el clima. Y nos despedimos. Nos cruzamos un par de veces más, pero nos despedimos. Y bueno, le mostré que había comprado el libro, todo. Y digo, bueno, es mi próxima lectura. Yo ya estaba arrancando las vacaciones, así que digo, buenísimo, con esto tengo para entretenerme. Y no solo eso... sino que también voy a aprovechar a recomendar el libro. El libro de Daniel se llama 1.000.000 de pasos. ¿Por qué 1.000.000 de pasos? Porque él me lo explicó,
que dicen que el camino lleva 1.000.000 de pasos hasta Santiago. Así que me pareció correcto. Me habló de cómo a él le había costado llegar y las etapas, y que él no lo había hecho por una cuestión religiosa y todo. Entonces me enganchó por ese lado. No estaba vendiendo un libro con una historia fantástica ni nada por el estilo. Estaba vendiendo algo real. O sea, me estaba comentando algo real. Cosa que después se ve reflejada en el libro, y es exactamente lo que dice uno de los personajes. Después, que calculo yo que debe ser Daniel. No, debe ser un poco de Daniel. Entonces ahí es donde me sumerjo en el libro y empiezo a leerlo. No por compromiso, sino digo, bueno, vamos a arrancarlo, vamos a ver qué tal. Porque uno, en las primeras páginas, vos te das cuenta si te engancha o no el libro. Y la verdad que el libro, cada vez que lo agarré me enganchó. Obviamente trata acerca de varios personajes. Y estos personajes, en un momento, bueno, se juntan cada uno con su historia fuerte. O sea que vas navegando un poquito en cada uno de los personajes por capítulo. Y todos, bueno, en el camino comparten cosas, alegrías, enojos, partes emotivas, por ahí hay un romance, alguna cosa media turbia. La verdad que es llevadero, es divertido, es emotivo, y la verdad que tiene un lindo final. Me gustó, me quedé contento y me quedé con ganas de tener el libro. Así es donde dije, esto también es una señal. Porque es algo que quiero hacer hace un montón. ¿Qué pasa con el Camino de Santiago? El Camino de Santiago tiene muchas etapas. Y son muchos caminos. Hay un camino que es el más conocido, que es el camino francés. Me van a tener que disculpar si nombro mal las etapas, porque la verdad que yo no tengo buena pronunciación, y menos en francés. Pero hay varios, volviendo al tema, hay varios conocidos. Hay varios caminos conocidos, el más conocido es el francés. Igual me dijo que estaba, Daniel, que estaba todo señalizado, ya estaba bastante organizado para todos los turistas, ¿no? Toda la turisteada. Como decía, llegar a Santiago tiene varios caminos. Y ahora te voy a nombrar los más importantes, o por lo menos los que está compartiendo ahora la página vivecamino.com, donde vas a la parte de rutas y aparece. Te explica un poco acerca de las etapas, las localidades, bueno, los puntos de interés, y hay algunas referencias de video y fotos. Así que tenés primero el camino francés, que es el más conocido. Es el fundamental, dicen algunos. Pero bueno, es el más conocido, por lo menos el que ya está bastante más armado, por lo que me contaba Daniel. Está el camino del norte. También tenemos por acá el camino primitivo, el camino inglés. Hay más o menos etapas. El camino portugués, Vía de la Plata por Laza, camino de Santiago a Finisterre y Muxia. Finisterre sería una etapa más después de llegar a Santiago, ¿no? Pero es una etapa más, sería como el fin de la tierra. Hay gente que lo hace y hay gente que no, que se queda en la catedral. Ruta del Mar de Arousa y Río Ullua, Vía de la Plata por Berín. Y acá tenemos otros caminos más, que también están conocidas como oficiales. Son rutas jacobeas oficiales. Camino mozárabe, camino aragonés, camino del sur, camino de Levante, camino de Madrid y camino de invierno. Así que ya sabes, tenés varias para poder ir. Y dependiendo también el trayecto y las etapas que hayas recorrido, te van a dar o no al final del recorrido una compostela. ¿Por qué? Porque a vos te dan un certificado de peregrino que recorrió el camino, ¿no? Pero bueno, para eso tenés que, si no me equivoco, son 100 kilómetros tenés que hacer, si no me equivoco. Y ahí es donde te entregan la compostela, que tenés que ir a buscarla a la Catedral de Santiago. Ellos te dan una suerte de libreta del peregrino, donde vos, a medida que vas recorriendo etapas, dependiendo el camino que hayas elegido, tenés que ir sellándolo y completando. Eso certifica al final del camino que vos hiciste
recorriste